Vamos a continuar con la construcción que iniciamos la clase pasada acerca de cómo a partir de la aceleración comenzar a obtener información sobre la velocidad de una partícula y de la posición. La clase de ayer comentamos finalmente lo siguiente. Si nosotros conocemos la velocidad, entonces derivando esta función obtenemos la aceleración de la partícula. Ahora, en la idea al revés, en el procedimiento inverso, vamos a llamarlo de esa manera, si se quiere, vamos a considerar que conocemos la aceleración. ¿Cómo construimos o cómo obtenemos a partir de ella la velocidad de una partícula? Bueno, como aquí concluimos, mediante un proceso de integración. Dada una función de aceleración, que ya sea que nosotros tengamos o que se nos proporcione, vamos a tener que sustituirla aquí y hacer la integral de acuerdo al método o a la técnica de integración más adecuada para resolver esta integral. Lo que se obtenga de hacer eso nos va a dar como resultado la función velocidad. Bueno, la clase de ayer comentamos un caso muy específico, bastante especial. Supusimos que la partícula inicia, o mejor dicho, tiene un movimiento que efectúa con aceleración constante. ¿Eso qué significa? Desde el punto de vista del cálculo. Bueno, que esta aceleración no depende del tiempo. Por lo tanto, va a salir de esta integral y eso nos llevó a que esta integral se escribiera o se solucionara de esta forma muy simple. Así que cuando la aceleración de una partícula es constante, la función velocidad, vean, es lineal en el tiempo. Aquí el exponente de la variable t es 1. Y bueno, como esta integral no es definida, tuvimos que agregar un vector constante c. Después lo que hicimos fue comentar lo siguiente. Asumir que en el instante t igual a 0, la velocidad de la partícula es conocida, es v0. Si eso ocurre, entonces, a la hora de sustituir en la ecuación anterior, la que está aquí arriba, encontramos que la constante c es la velocidad inicial de la partícula. ¿De acuerdo? Así que esto es ya una información bastante importante, porque entonces podremos escribir finalmente la función velocidad de esta forma. Aceleración por tiempo más velocidad instantánea. Y esta va a ser la forma inalterada que va a tener la velocidad, repito una vez más, cuando la aceleración de la partícula es constante. Y el ejemplo que utilizamos para ilustrar este aspecto es la función velocidad que se calculó en el ejercicio del globo aerostático. Ahí ustedes pueden ver que identificamos rápidamente el menos 16 que aparece en los cálculos con la aceleración y el 20 con la velocidad inicial. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es, a partir de la función velocidad, obtener la función posición. Así que bueno, vamos a iniciar ese cálculo de la siguiente manera. Recordemos lo siguiente. Ahora, en un apartado distinto, hay que recordar que la velocidad, como función del tiempo, se obtiene a través de la derivada respecto al tiempo de la función posición. Ahí está entonces, vean. Eso es lo que sabemos, eso es lo que concluimos ya hace varias sesiones atrás. Entonces, de esta ecuación nosotros podemos, vamos a mencionarlo de esta forma, haciendo como una especie de despeje, en el que tenemos el diferencial de la posición como función del tiempo, y esto va a ser igual
a lo siguiente. A ver nuevamente. Tenemos la velocidad obtenida de derivar respecto al tiempo. La función posición. Bien, entonces podemos escribir la siguiente igualdad. Donde para que podamos obtener la función posición como es lo que estamos buscando, vamos a tener que realizar una integral a ambos lados de esta igualdad. Eso es lo que estaría pasando ahora. Si queremos obtener la función posición, debemos de integrar la función velocidad respecto al tiempo. Aquí como tenemos la función de b de t integrada respecto al tiempo. Como comentamos la clase de ayer, eh, mediante lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo, tema que ustedes seguramente verán en su curso de cálculo, podemos fácilmente omitir estas dos expresiones, bueno, estas dos operaciones, y escribir simplemente del lado izquierdo de esta igualdad la función posición, así sin más. Así que la función posición resulta ser la integral de la función velocidad. Así que en un problema general, ustedes necesitan tener la información del comportamiento de la función velocidad. Dependiendo de cómo sea esa función, si es una función cuadrática, cúbica, exponencial, logarítmica, trigonométrica, ustedes van a tener que emplear sus métodos de integración que conozcan para resolver esta integral y al hacerlo están encontrando la función posición de la partícula. Vamos a trabajar un caso muy simple en el que la aceleración es una constante, es un valor constante en el tiempo. Entonces, supongamos ahora que la partícula se mueve con aceleración constante. En tal caso, sabemos que la función velocidad cuando la aceleración de una partícula es constante, ¿cuál es la forma explícita de la función velocidad?
la mencionamos hace unos minutos y de hecho fue con la última expresión que terminamos la sesión de ayer. ¿Cuál es la función velocidad? Para una partícula que sabemos se mueve con aceleración constante.
Bien, jóvenes, ¿cómo se comporta la velocidad cuando el objeto se mueve con aceleración constante? ¿Cómo cambia la velocidad en función del tiempo? Pérez, Adrián, ¿cómo cambia la velocidad en el tiempo cuando la partícula se mueve con aceleración constante? Escuchamos, Adrián Pérez, ¿cuál es la forma de esta función velocidad? No, profe, la verdad no recuerdo.
Lo mencionamos hace unos minutos. Depende del tiempo, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuál es la forma explícita de esa dependencia en el tiempo de la velocidad? Cuando la partícula se mueve con aceleración constante. ¿No es la aceleración por tiempo más la velocidad instantánea? ¿Qué opina el resto de los compañeros a la pregunta de Sánchez? Que sí es correcto, ¿no, profe? La velocidad se mantiene constante, ¿no? Si un objeto se mueve con aceleración constante, su velocidad no puede ser constante. Tiene que depender del tiempo. Y la manera que lo hace es esta ecuación. Aquí está. Justo la misma estructura que tiene la ecuación del globo aerostático del ejercicio de la clase pasada. ¿Sí es claro, Pedro Adrián? Sí, profe. ¿Cómo se lee esta ecuación? ¿Qué tenemos aquí de información? Es la aceleración por tiempo más velocidad inicial. Y con esta ecuación, ¿qué podemos conocer? El vector velocidad. Así es, el vector velocidad en cualquier instante de tiempo. Basta con que ustedes sustituyan un instante de tiempo particular, evalúen aquí un segundo, 10 segundos, el instante que ustedes gusten y conocerán con qué velocidad se está moviendo ese objeto. Bien, entonces, ya que tenemos aquí identificada que la velocidad para una partícula tiene esta forma explícita, no puede ser de otra manera cuando una partícula se mueve con aceleración constante. Podríamos incluso decir que es como una regla general. Cuando una partícula tiene velocidad constante, su velocidad siempre va a tener esta estructura. Aceleración por tiempo más velocidad inicial. Esa va a ser siempre la forma. Si ustedes en algún problema se llegan a encontrar, por ejemplo, que la ecuación de la velocidad tiene un término aquí al cuadrado, tiene, por ejemplo, una exponencial por acá enfrente, con cosas aquí, eso en automático ya es una forma de este estilo, ya no significa que la aceleración sea constante.
ya no es constante. Así que si ustedes recuerdan esta especie de regla general, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Bien, entonces, como ya sabemos cuál es la forma explícita de la velocidad cuando la aceleración es constante, entonces vamos a encontrar la ecuación para la posición. Luego, la ecuación de la posición será, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? En la integral de arriba, vean, vamos a tener que sustituir lo que vale la velocidad, que es la ecuación que habíamos mencionado. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer esa sustitución. A ver, voy a dejar esto es igual. Siguiente paso, sustituimos. En esta integral, sustituimos lo que vale la velocidad. Ahí está. Y eso se tiene que integrar respecto a la variable tiempo. Ahí está el diferencial de t. Bien, ¿cómo resuelven esta integral? ¿Qué técnicas o métodos de integración podemos aplicar aquí? Es la integral de la aceleración por el tiempo respecto al tiempo más la integral de la velocidad instantánea respecto al tiempo. Profesor, Profe, creo que no se escucha. no se escucha. Bueno, yo no lo escucho. Yo tampoco. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, ahora sí. Ok, este término no es la velocidad instantánea. La velocidad instantánea en todo caso es este término. Perdón. Este término nombramos o lo identificamos como la velocidad de la partícula en el instante t igual a 0, es decir, una velocidad inicial. ¿Vale? Entonces, bueno. Ok, entonces, ¿qué método de integración se acaba de aplicar? Si hacemos lo que nos acaba de indicar Sánchez. Escribir esto. Así. Y esto así.
¿Qué paso se aplicó? De esta línea a esta otra. Se separaron. La suma de integrales. Exacto, se aplicó esa regla que conocen ustedes. Si tenemos dos funciones que van a ser, que no, que están dentro de una integral, esto es igual a la suma de las integrales de x aquí más la integral ahora de g diferencial de x. Entonces, es lo que se aplicó para pasar de esta línea a esta otra. Muy bien, después, ¿cómo seguimos avanzando? Ya separamos esta integral en dos integrales. ¿Qué más se puede hacer? De la primera parte sacamos la aceleración de la integral. Ok, ¿por qué? Porque ya no tendría nada que ver. O bueno, Porque es una constante. Es Exacto, constante. porque es constante. Así es. Por esa razón podemos hacer esto, ¿no? Intercambiar, vamos a decirlo así, el orden. Primero va la aceleración, después el signo de integral. Ahí está. La aceleración nada tiene que ver con la variable tiempo, o bien la aceleración es constante. ¿Y qué pasa en la otra integral? También se saldría, ¿no? también se saca ¿Quién? ¿Quién la se? velocidad La inicial, velocidad que también es una inicial. constante. Exacto. La velocidad inicial en esta segunda integral también es una constante. Es la velocidad con la que inició un objeto. Y cuando un objeto inicia su movimiento, pues no importa qué tan lejos se vaya, esa velocidad ya la adquirió al inicio de su movimiento. No hay manera de que se modifique posteriormente. Así que también es una constante. Bien, ¿cuál es el siguiente paso que se puede aplicar aquí? Se le suma 1 al exponente de t y se le divide entre el exponente más 1. Ok, bien. Se estaría aplicando la regla de integración que nos dice x a la n diferencial de x. Eso es igual a x a la n más 1 entre n más 1. Bien. ¿Con qué exponente, qué valor de exponente tendremos que trabajar aquí? Con 1. Exacto, con exponente 1. Por lo tanto, si aplican esta regla de integración, ¿qué les resulta? Que t está al cuadrado Ok, t al cuadrado, sobre 2. exacto, sobre 2. Y ahí está. Ya se resolvió la primera integral. ¿Qué pasa con la segunda? Queda multiplicada la velocidad inicial por tiempo. ¿Y es correcto? Esta integral resulta ser simplemente t. ¿Pero estaría bien ya la integral o falta algo? Una constante, porque son indefinidas. Exactamente, son integrales indefinidas, entonces no hay que olvidarnos de que en estos casos siempre se tiene que agregar un término constante. En este caso, como tenemos vectores aquí, no podemos agregar un escalar. Tiene que también ser un vector. Un vector constante. Es decir, sus componentes son todas ellas números. Cantidades fijas en el tiempo. Y aquí está entonces, han resuelto la integral únicamente para el caso en el que la aceleración es constante. ¿De acuerdo? Así que cuando en un problema con aceleración constante, la función posición siempre va a tener esa estructura. Vean, siempre.
Si ustedes notan que, por ejemplo, la variable t tiene un exponente distinto al cuadrado, una potencia mayor, ya claramente eso ya es signo de alerta para ustedes y les permite concluir que la partícula no va a moverse con aceleración constante. ¿De acuerdo? Así que eso ya espero que lo recuerden para que no pierdan mucho tiempo en analizando el problema de otra forma. La posición de una partícula, cuando ésta tiene aceleración constante, siempre va a depender a lo más de la potencia cuadrada del tiempo. Solamente de esa forma. Igual si por acá, imaginen que se les incluye, no sé, un término f multiplicado por una función seno de algo aquí como 2 por t, ¿sí? Ya en automático, esto tampoco les va a dar una aceleración constante. Así que también este término debe estar descartado en los problemas que vamos a resolver. Bueno, no hemos acabado todavía porque nos falta determinar quién es esta D. Ya la han incluido, está bien, pero nos falta relacionarla con algo que tenga que ver con el movimiento de la partícula. Entonces, ¿qué vamos a decir a continuación? Bueno, asumamos que en t igual a 0 segundos, la posición inicial de la partícula, le vamos a nombrar a esa posición inicial como R0 y es un vector. Entonces, sustituyamos el valor t igual a 0 segundos, la ecuación para la posición. Bien, vamos a tomar la función que acabamos de obtener, esta que está aquí, y vamos a hacer esto que se acaba de comentar. Evaluemos t igual a 0 en esta función. ¿Qué van a obtener como resultado? El vector D. ¿Solamente el vector d? ¿O algo más? Solo el vector D. Solo el vector d, es correcto. Entonces, aquí hacemos esto. Aquí voy a sustituir o voy a cambiar este valor por 0 segundos. Este también. Estamos evaluando 0. Y este otro término también vale 0. Y el único término que queda ahí explícitamente es el vector d. Pero ¿qué se mencionó justamente hace unas líneas arriba? En t igual a 0, ¿qué tiene que ocurrir? La posición, o sabemos que la posición de la partícula fue este vector de posición R0, la posición inicial. Entonces, conclusión, ese vector D tiene que ser la posición inicial de la partícula. No puede ser cualquier cosa que aquí nosotros imaginemos. Tiene que ser o va a ser la posición inicial de esa partícula. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre este desarrollo. No, profe, creo que no. Ok, bien, entonces
ya estamos en condiciones, voy a borrar esto, estamos en condiciones, ahora sí, de dar la forma explícita y completa de la función posición, porque ahora sí ya conocemos cuánto vale el vector D. Entonces, en esta integral, con este resultado, todo queda igual, exactamente igual. Pero aquí en lugar de agregar más D, vamos a agregar vector de posición inicial. Aquí, al lado. Entonces aquí vamos a agregar más la posición inicial de la partícula. Esa va a ser entonces la función posición. Cuando la partícula tiene aceleración constante. Vamos a darle otra forma. Vamos a reordenar términos para que ustedes pues les resulte familiar, porque seguramente la han visto escrita de otra manera. Posición en cualquier tiempo t es igual a la posición inicial de la partícula más velocidad inicial por tiempo a veces nos ponen así, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Esta ecuación a qué les recuerda? ¿O de qué, o qué nos permite, o qué tipo de movimiento nos permite describir? Seguramente ustedes lo han visto. Luego así lo encuentran ustedes en los textos. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta ecuación es para ese tipo de movimiento. Esta será la ecuación para la posición. Y la que ocupamos aquí arriba, la que mencionamos, esta, es para la velocidad. Así que esa va a ser las ecuaciones que vamos a trabajar de ahora en adelante. Solamente, repito una vez más, para que quede lo suficientemente claro, la partícula se mueve con aceleración constante. Si en un problema que a ustedes les toque resolver, no... la aceleración depende del tiempo, entonces no pueden aplicar estas ecuaciones de ninguna manera. Eso es algo que tiene que quedar clarísimo. Lo voy a poner así como un encabezado. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son estas dos. Una es para encontrar la velocidad como función del tiempo. La otra para encontrar la posición también en función del tiempo. Basta con que ustedes recuerden cuál fue el procedimiento que se hizo para obtener esas ecuaciones, para que noten que la aceleración siempre se asumió constante. Así que bueno, en ejercicios posteriores, ya sea de práctica, de examen o los que ustedes realicen por su cuenta, si la aceleración es dependiente del tiempo, no pueden ocupar estas ecuaciones. No tiene sentido que apliquen estas. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? No, profe. Ok, bien. Para reafirmar esta parte, tienen a la mano la ecuación de la posición para el problema del globo aerostático. ¿Cuál era la función que se les dio?
5 más 20t 5, ok, 5 más 20t menos 20t cuadrada. menos 20. No, era, Ah, menos 8, perdón. ok, sí, menos 8t cuadrada. Ok, y como eso se está moviendo este globo en el eje vertical, entonces aquí ponemos j. Vean entonces, este 5 está representando o nos está diciendo la posición inicial. Este 20, la velocidad inicial. Y este 8 lo podemos expresar como 16 entre 2. ¿Están de acuerdo? 16 entre 2. Este 8. Por lo tanto, podemos identificar a 16 como la aceleración de ese globo aerostático. 16 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Con qué dirección? Hacia abajo. Dirección negativa sobre en el eje Y. Así que conclusión para el problema del globo aerostático de la clase pasada. Ese globo se movía describiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, ¿por qué es importante este tipo de movimiento? Bueno, porque si nosotros nos olvidamos por un momento de la presencia del aire cuando un objeto se está moviendo, o de la fricción, por ejemplo, cuando un objeto se mueve en línea recta, estas ecuaciones les permiten a ustedes conocer qué velocidad va a adoptar la partícula instantes después de haber iniciado su movimiento, o bien dónde va a estar ubicado. Basta con que ustedes conozcan qué velocidad tendría al inicio, cuál era su posición inicial, con qué aceleración constante se está desplazando, y evalúen algún tiempo t aquí en estas ecuaciones, un tiempo que a ustedes les interese conocer. Y de esa manera muy simple pueden calcular y obtener esta información de velocidad y de posición. Pero bueno, no solamente en ese sentido es importante, también porque varios de los movimientos que vamos a estar analizando van a caer dentro de esa categoría. Así que vamos a hacer la siguiente lista. Caso 1. El movimiento se realiza solo en el eje X. Aquí, caso 1. ¿Qué pasa o cuáles serían las ecuaciones que describen el movimiento de un objeto con aceleración constante cuando este objeto se mueve solamente en el eje X? Y aquí voy a poner nuevamente con aceleración constante, para que no se les olvide. Bueno, lo único que hay que hacer es, de las ecuaciones que tenemos acá arriba, estas dos, quedarnos con la componente X de la velocidad, de la aceleración y de la posición. Ya no tenemos que quebrarnos la cabeza. Entonces aquí vean, vamos a calcular, voy a quedarme con la componente X, entonces voy a escribir componente X del vector velocidad. ¿A qué va a ser igual? Bueno, ya no a la aceleración totalmente, sino solamente a la componente X. Entonces aquí omitimos esto y aquí ponemos componente X. Y aquí ya no me voy a quedar, ya no voy a trabajar todo el vector con sus tres componentes. Solamente vamos a considerar su componente X.
Y ahí está. Esta es la ecuación para la velocidad cuando el movimiento se realiza únicamente en el eje X. ¿Qué va a pasar con la posición? ¿Cuál es la componente X o cómo habíamos nombrado la componente X del vector posición? ¿Con qué letra? X como función del tiempo. Y entonces aquí, en lugar de escribir todas las 3 componentes del vector posición inicial, ¿con qué nos vamos a quedar? Con la componente X de ese vector, X0. Y lo mismo con los otros vectores. Ahí está. Esas son las ecuaciones que seguramente ustedes han visto en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando el movimiento se ejecuta solo en el eje X. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Todo bien, profe. Ok, bien. Vamos ahora a mencionar el siguiente caso. Caso número 2. Voy a cambiar de color para hacer la diferencia entre uno y otro. Caso 2. El movimiento se realiza solo en el eje Y. Es decir, en el eje que es perpendicular al suelo. Entonces, una vez más, podemos tomar como punto de inicio estas mismas dos ecuaciones, las mismas. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar únicamente su componente Y, solamente esa componente. Entonces, por ejemplo, ¿qué forma va a tener la función velocidad? Cuando la escribimos únicamente para el eje Y. VY. Exacto, VY, porque ahora solo es la componente Y del vector velocidad. Y a la derecha, ya no vamos a trabajar La todo el vector aceleración de del aceleración. componente Y por el tiempo Ajá, más la velocidad inicial del componente Y. la componente Y del vector velocidad inicial. Así es. Perdón, aquí es Y. Y aquí también Y. Y entonces aquí arriba quitamos la flecha, porque ya no es un vector, ya estamos trabajando solo las componentes. Ahí está, así. Así quedaría. Pero, cuando un objeto se mueve de forma perpendicular al suelo, cuando ustedes avientan unas llaves hacia arriba o lanzan, no sé, una pelota hacia el suelo, la aceleración, este término no vale cualquier cosa, ni tampoco tiene una dirección arbitraria, una dirección cualquiera. De hecho, ¿cuál es la dirección de la aceleración cuando un objeto está, por ejemplo, en caída libre o cuando se lanza hacia arriba? ¿Cuál es la dirección? Sí, Hacia abajo, ¿no? exacto, Negativa, hacia abajo. exacto. Entonces aquí se le agrega un signo negativo porque va hacia abajo. Y esta AY, ustedes la encontrarán no escrita como AY, sino como G. Porque ahí estamos denotando que este valor de aceleración no es cualquier cosa, sino ya tiene un valor muy específico. Y de hecho, ¿cuánto vale? Esa G, 9.81 exacto, metros sobre segundo al cuadrado. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Exactamente.
Entonces, si ustedes recuerdan ecuaciones de caída libre, esa es la expresión. Esta es la expresión que les dice a ustedes cómo cambia la velocidad cuando un objeto, ya sea que se lance hacia arriba o se lance hacia abajo. Este menos siempre nos indica que la aceleración debido a la fuerza de gravedad apunta hacia el centro de la Tierra, hacia el eje Y negativo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la función posición? ¿Cómo quedará? Esta R la cambiamos y ahora es Y, porque ahora es en ese eje en el que nos vamos a estar moviendo. Ese término lo cambiamos por un Y0, la posición inicial en el eje vertical. ¿Qué pasa con este otro término? Se le agrega una Y, ¿no? A la velocidad inicial. Tomamos solo la componente Y de la velocidad inicial. Así. Y en este último término, Es menos un medio por la aceleración, no, por la gravedad, por la aceleración de la gravedad, ¿no? exacto, menos, porque siempre apunta hacia abajo, un medio de G por C al cuadrado. Ahí está, vean. Solo tuvimos que adaptar estas dos ecuaciones vectoriales que encontramos a estos dos posibles casos. Cuando el movimiento es 100% horizontal o cuando el movimiento es 100% vertical. Solamente que, como estamos viendo, cuando el movimiento es vertical, perpendicular al suelo, la aceleración toma este valor que aquí está señalado. Este es el valor que adopta. Mientras que cuando un objeto se mueve en forma horizontal, la aceleración puede valer, digamos, en general, lo que sea, dependiendo si el objeto está frenando o si está acelerando. Ahí la aceleración, veremos en algunos ejercicios, esta A puede ser positiva o puede tener signo negativo. Todo depende si el objeto, repito, está acelerando o está frenando. Pero aquí, ¿qué pasa en el eje Y? Esta G nunca va a cambiar de valor. Nunca va a ser cercano a 0 o mayor a este valor. Ni tampoco va a cambiar su dirección. Siempre va a ser un vector que apunta hacia abajo. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Ok, bien. Y el último movimiento que vamos a analizar más adelante es aquel en el que se ejecutan ambos movimientos. Bueno, el movimiento se ejecuta en ambas direcciones, es decir, tanto en el eje X como en el eje Y. Ese es vamos a ponerlo así, el caso 3. Cuando ya hay una combinación de ambos movimientos. Caso 3, el movimiento se realiza tanto en el eje X como en el eje Y. A ese tipo de movimiento lo vamos a nombrar como tiro parabólico. O en algunos lugares ustedes lo pueden encontrar como movimiento de proyectiles. Bueno, sin importar tanto el nombre, ¿qué es lo que está sucediendo en este tipo de movimiento? Bueno, pues el movimiento que se ejecuta o el que se realiza es aquel en el que, por ejemplo, se presenta cuando una pelota es lanzada
pateada en una cancha. O por ejemplo, cuando una aeronave, voy a poner ahora aquí los ejes, por ejemplo aquí el eje Y y el eje X. Entonces ese es el eje paralelo al suelo y ese es el eje Y. Cuando una aeronave suelta suministros o suelta algún paquete, también ese movimiento es parabólico. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿intervienen las dos aceleraciones? O sea, como interviene la de la gravedad más más la del lado X, o bueno, en dirección X. Ok, buena pregunta. Va a resultar que cuando un objeto realiza un tiro parabólico, por ejemplo, esta pelota que es pateada o esos suministros cuando se sueltan, el movimiento en el eje X no presenta aceleración, solo en el eje Y. Esa va a ser la característica del tiro parabólico. Es decir, vamos a ser explícitos aquí. Para describir el movimiento parabólico, necesitamos tanto las ecuaciones del caso 1 como las del caso 2, excepto que las ecuaciones del caso 1 ya no presentan aceleración. Entonces, vean, las voy a hacer copy-paste, así tal cual, del caso 1 y de las ecuaciones del caso 2. Así sin más. Y ahí están, estas van a ser las ecuaciones para el movimiento de tiro parabólico, con la aclaración de que en el eje X no va a haber aceleración. Este término desaparece, no hay aceleración, y este tampoco va a existir. Y ahí está. De esa manera simplificada, tenemos las ecuaciones para el movimiento de tiro parabólico. Y aquí está resuelta la pregunta de Sánchez. En tiro parabólico, la única aceleración que va a estar presente es la que se debe a la fuerza de gravedad. La única. En el eje X no va a haber aceleración. ¿Sí es claro entonces lo que estaría sucediendo aquí? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, esos son los tres tipos de movimiento que vamos a estar analizando. Movimientos en el eje X puede ser un automóvil que acelera, un automóvil de carreras que está inicialmente en reposo y de repente, bueno, por la competencia en la que está, seguramente, tiene que arrancar. Entonces, tiene que ganar velocidad en muy poco tiempo. Bueno, ese tipo de movimiento lo podemos nosotros intentar describir a través de esta pareja de ecuaciones, para la velocidad y para la posición. ¿Qué tipo de movimiento tenemos en el caso 2? Cuando lanzan ustedes un objeto hacia arriba, unas llaves, tiro vertical se le llama. O cuando sueltan un objeto en línea recta hacia el suelo, caída libre, como también se le conoce. Aquí están estas ecuaciones que describen ese movimiento. Y cuando el movimiento se ejecuta tanto en el eje X como en el eje Y, justamente el movimiento llamado tiro parabólico, ocuparemos estas cuatro ecuaciones. No hay otra manera de analizar el problema. Tenemos que utilizar estas cuatro ecuaciones. Dependiendo de la información de cada problema, y eso ya cae en un aspecto más algebraico, podríamos ocupar algunas de ellas nada más. Depende qué nos pida el problema o qué queramos calcular. Pero en general el movimiento se tiene que describir a través de estas cuatro ecuaciones. Estas dos, esta y esta, les permiten a ustedes calcular las componentes de la velocidad.
Ahora, en un tiro parabólico, la velocidad no es solamente, no tiene una sola dirección, como ven aquí. Va a tener dos direcciones. Bueno, mejor dicho, perdón, dos componentes. Va a tener dos componentes. Y la posición, evidentemente, también va a tener dos componentes. Porque cuando una pelota, por ejemplo, es lanzada, vean, el vector de posición va a ir así. Aquí está el vector de posición inicial, por ejemplo. Después así va a ser el vector de posición. Así. Y entonces ustedes pueden ver que va a tener dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. Una componente horizontal, una componente vertical. Y en este caso, en este avión que suelta suministros, lo mismo va a ocurrir. El vector posición tendrá esta forma. Inicia así, por ejemplo. Después va así. Y así en adelante. Pueden ver que estos vectores, cada uno tiene dos componentes. Una componente X, una componente Y. Una componente X, una componente Y. Que son estas dos cantidades. X y Y de t. ¿Qué pasa con la velocidad? Si quisiéramos nosotros imaginarnos cómo es el comportamiento. Bueno, es algo similar. Aquí está el eje X, el eje Y. Una pelota que es lanzada, que es pateada, y hace esto. En cada punto de su trayectoria va a presentar componentes de velocidad diferentes. Su velocidad en eje X va a ser así. Y vean, no depende del tiempo. No va a depender del tiempo. Por lo tanto, este vector en color rojo que representa la velocidad en el eje X se va a mantener siempre. No importa en qué instante ustedes se fijen, esa velocidad siempre va a ser la misma. Incluso aquí arriba. Pero ¿qué pasa con la componente Y de la velocidad? Bueno, al inicio va a tener un cierto valor, a una cierta altura, la componente Y. Pero conforme va ascendiendo este objeto, ¿qué sospechen que suceda con esta componente Y de la velocidad? Se va haciendo menor. Exacto, se va haciendo cada vez más pequeña. Conforme ese objeto va ascendiendo, la componente Y de la velocidad se va haciendo cero, hasta que en el punto más alto del recorrido, la componente Y de la velocidad es cero. ¿Qué pasa en el viaje de regreso? Es decir, en su caída hacia el suelo. ¿Qué sospechen que suceda con la componente Y de la velocidad? ¿Aumenta? Exacto, va a ir aumentando. ¿Y en su dirección? ¿Qué podemos decir? ¿Hacia dónde estará apuntando la componente Y? Hacia abajo. Exacto. La componente Y de la velocidad comenzaría con un valor muy pequeño e iría creciendo conforme la partícula se va aproximando al suelo. Entonces aquí en color azul, aquí lo voy a escribir así, en color azul, las flechas de color azul representan la componente Y de la velocidad. Y las flechas de color rojo representan la componente X de la velocidad.
Y entonces, ¿cómo se verá el vector velocidad? Porque esas son las componentes. ¿Cómo se verá el vector velocidad? De la siguiente forma. Lo voy a dibujar a continuación. Aplicamos el método del paralelogramos. Trazamos dos líneas paralelas a cada componente y la intersección de estas dos nos va a dar el vector velocidad. Ahí está, así está la velocidad al inicio. Después, así va. Seguimos avanzando. Aquí arriba el vector velocidad, vean, coincide con su propia componente X. ¿Qué pasa conforme este objeto va descendiendo ahora? La velocidad va apuntando hacia abajo. Entonces, las flechas en color verde, que ya anoté, ¿ok? Están representando el vector velocidad. ¿A qué me refiero con esto? Que es velocidad en el eje X, Y más velocidad, bueno, aquí no inicial, es cualquier otra velocidad, ¿sí? Y velocidad en el eje Y. Igual aquí, estas son cualquier otra velocidad, no necesariamente la inicial. Así que como pueden ver, la velocidad en un movimiento de tiro parabólico tiene dos componentes. No es que tenga dos velocidades, es una sola velocidad. Cada vector en color verde es una velocidad que tiene la partícula en cada instante distinto en el tiempo. Pero este vector tiene dos componentes, uno en el eje X y uno en el eje Y. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. A veces se escucha a los estudiantes decir que un objeto, por ejemplo, en tiro parabólico, tiene dos velocidades. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo es que un mismo objeto tenga dos velocidades? No. Lo que pasa es que su vector velocidad, que es único en cada instante de tiempo, presenta dos componentes, que son estas. Y ustedes saben que si quieren calcular el módulo de ese vector, lo que hacen es tomar esas componentes y elevarlas al cuadrado. No es que estén calculando dos velocidades, es una misma velocidad expresada en sus componentes rectangulares. Así que eso es lo que estaría ocurriendo en el movimiento parabólico. La única aceleración presente es la debida a la fuerza de gravedad que actúa siempre de forma vertical al suelo. En el eje horizontal no tenemos aceleración. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? Con estos tres casos discutidos aquí o mencionados. No, profe. Ok, bien, entonces para terminar la sesión de este día, voy a ponerles en pantalla el ejercicio que se les queda a ustedes para el día de mañana, para que pues lo resuelvan y lo comentemos al inicio de la clase.
El ejercicio 36 dice que debemos determinar, o al menos titula, velocidad y posición de un cuerpo, conocida su aceleración como función del tiempo. ¿Y qué nos comenta este enunciado? Bueno, la aceleración de un objeto que se mueve a lo largo de una línea recta, vamos a asumir para simplificar cosas que es solamente en el eje X. Bueno, se mueve en línea recta a lo largo del eje X, está dada por esta ecuación. Vean, esta es la ecuación de la aceleración que tiene una partícula. A igual a 4 menos t cuadrada, donde nos dicen que A se mide en metros sobre segundo cuadrado y t en segundos. Con esta información nos piden encontrar las expresiones de la velocidad y el desplazamiento, o en este caso la posición, será más conveniente, la posición en función del tiempo. Suponiendo o tomando como datos que cuando t, es decir, cuando el tiempo es de 3 segundos, la velocidad de este cuerpo es de 2 metros por segundo, positivos. Y la posición es de 9 metros, también positivo. Ese es el ejercicio que les pido que resuelvan para el de mañana y que estaremos revisando al iniciar la sesión o la clase. ¿Queda claro lo que está aquí dándoles como información del problema? ¿Tienen idea de Profesor, cómo comenzar a resolverlo? Adelante. Entonces aquí la aceleración ya no es una constante. Exacto, no es constante. Ok. Así que las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ya no son válidas. No las podrían ustedes aplicar así tan a la ligera, porque la aceleración no es constante. Entonces, ¿qué podrían hacer? ¿Qué se les ocurre hacer para determinar, primero, la velocidad? ¿Qué se les ocurre realizar para determinar lo que se les está pidiendo? Y también, ¿cómo utilizar la información que nos mencionan de los 3 segundos, de la velocidad de 2 metros por segundo y la posición X de 9 metros? Pues, por ejemplo, para la velocidad sería 4 menos 3 al cuadrado más 2 metros sobre segundo. Nuevamente, perdón. Para la velocidad sería 4 menos 3 segundos al cuadrado más 2 metros sobre segundo. ¿Cómo se determinó esa expresión o esa ecuación? Pues en la ecuación de velocidad en el plano, bueno, en el eje X, Ajá. pues sustituimos la AX, que es la aceleración en el eje X, por la aceleración que nos están dando aquí, que es de 4 menos t al cuadrado.
Y t por el tiempo que nos dan y la velocidad por la velocidad que nos dan. Es decir, se está haciendo uso, voy a cambiar de pantalla. ¿Se estaría haciendo uso de estas ecuaciones? Sí, porque dice que es en línea recta. Ok, pero ¿se está cumpliendo esto? Sí, no se cumple. ¿Cuánto vale la aceleración? De acuerdo al problema. 4 menos t al cuadrado. Así es, 4 menos t al cuadrado. No es constante. Entonces, lo que acabo de mencionar, no se puede utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esas solamente son válidas o funcionan cuando ustedes saben que la aceleración es constante. Y en ese problema no está pasando eso. Entonces, ¿cómo pueden determinar la velocidad? ¿Podríamos integrar ¿Integrar qué cosa? la aceleración Exacto, a obtener la función velocidad? exactamente. Como en este caso la aceleración depende del tiempo, lo que se tiene que hacer es integrar esta función. Y hacer esa integral, obtienen ustedes como resultado la función velocidad. La pregunta ahora siguiente, ¿y cómo involucramos estos datos? Les pongo aquí esto. Eso es lo que hay que hacer. Pero, ¿qué notan que está sucediendo con esta integral? ¿Qué tipo de integral se está pidiendo resolver aquí? ¿Sabemos en qué intervalo de tiempo tenemos que hacer esa integral? De 0 a 3, ¿no? Segundos. Sí. A ver, regresemos otra vez al enunciado. Hay que entender bien el enunciado. A ver, esta última línea, ¿qué información les está diciendo? En t igual a 3 segundos, la velocidad de este cuerpo fue de 2 metros por segundo. Les está diciendo el valor exacto de la velocidad en un instante de tiempo bien específico, 3 segundos.
no les está diciendo que el intervalo de tiempo vaya de 0 a 3. Por lo tanto, en esta integral, ustedes no tienen la información suficiente como para establecer los límites de integración de 0 a 3. Entonces, ¿qué tipo de integral tendrían que resolver? Integral indefinida. Exacto, una integral indefinida. Y cuando se resuelve una integral indefinida, ¿qué hay que hacer al resolverla? Agregar una constante. Exacto, una constante que ustedes pueden darle el nombre que sea, como aquí nosotros le hicimos un vector C, ustedes pueden nombrar esa constante C. Ok, pero esa constante C, ¿cómo podemos determinar específicamente cuánto vale? Presten atención a lo que hicimos aquí. Es similar, no exactamente igual, es muy parecido. Imaginen, ustedes van a plantear la integral con esta función que les está dando el problema. Ustedes ya lo resuelven, ¿no? Obtienen una función, voy a llamarla a de t, más una constante c. Bueno, como es en el eje x, vamos a quitar el vector. Pero no saben cuánto vale c, porque es una constante cualquiera que uno agrega. ¿Cómo determinan cuánto vale esa constante c? ¿Qué sí saben acerca de la velocidad? Evaluando. Ajá, ¿qué? Sí, evaluando qué, con qué o cómo. ¿Evaluando qué? La velocidad se mantiene igual cuando el tiempo es igual a 0, ¿no? No, Y no, no, así no. obtendremos el valor. No, no sabemos cuánto vale la velocidad en cero. El problema no nos da esa información. ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué pasa a los 3 segundos? ¿Qué sabemos que sucede a los 3 segundos? Que la velocidad es 2 metros sobre segundo. Ajá. Entonces, esa información, ¿cómo la empleamos en esto que queremos resolver? En esta integral que ahí ustedes van a obtener una vez que pues, hagan el proceso de integración. ¿Qué sí pueden decir? ¿Sustituimos? ¿Sustituir qué? ¿Qué valor? ¿Qué cantidad? La velocidad y el tiempo. ¿Ok? Lo que sí saben es que la velocidad a los 3 segundos, ¿cuánto vale? 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo. Entonces, si hacen eso, ustedes van a poder conocer el valor exacto que tiene esta constante C. ¿Sí queda claro? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo determinan la posición ahora? Ya obtuvieron la función velocidad. ¿Cómo obtienen la función posición? Integramos la función velocidad. Exacto. Una vez que ustedes conozcan cuánto vale C, van a ocupar esa función para determinar la función posición. Bueno, aquí lo quito esto.
Ahí está. La función posición es igual a la integral de esa función velocidad. ¿Y cómo van a proceder aquí? ¿Cómo van a utilizar la información que les está dando el problema para encontrar esa función posición? Para empezar, ¿qué tipo de integral van a tener que resolver? Tienen También información, indefinido. exacto, también indefinida, porque no tienen la información suficiente como para establecer un intervalo de tiempo, de 0 a 5 segundos, de 1 segundo a 8, no tienen esa información. Entonces, lo más adecuado es plantearlo como una integral indefinida. ¿Y qué pasa con las integrales indefinidas cuando se resuelven? Se agrega una constante. Exacto, se agrega una constante que pueden nombrar ustedes como gusten. Pero ¿cómo después determinamos el valor exacto de esa constante? ¿Qué información les está dando el problema? Otra vez evaluando. ¿Evaluando qué? ¿En qué? Ahí está la información. Una vez más, imaginemos que ustedes ya resolvieron esta integral, encuentran una función ahí r de t y le agregan una constante que, como ustedes gusten llamarlo, h, por ejemplo. ¿Cómo determinan el valor de esta h? Bien, pues eso es en lo que consiste el ejercicio que tienen que, les pido entregar para, bueno, resolver e entregar para mañana. El de mañana lo revisaremos, de acuerdo a lo que ustedes hicieron, pero bueno, las ideas generales ya fueron planteadas. Así que, bueno, no sé si queda alguna pregunta o comentario pendiente por parte de ustedes. Todo bien, profe. ¿Ok? La única petición entonces que sí les hago es repasen lo que se está viendo en cada sesión. Los videos se suben a internet, los pueden consultar en el momento en que ustedes gusten o tengan oportunidad de hacerlo, para no estar pues argumentando que no recuerdan. Están los videos. Pueden ustedes verlos
cuando gusten y cuantas veces gusten. Y están los libros. No sé si ya comenzaron a hacer ejercicios de, de estos temas que ya hemos estado revisando. Ya estamos en los temas de la lista número 2 de cinemática. Y no falta mucho para que acabemos. Entonces, si ustedes empiezan ya a hacer esos ejercicios, pues estarán mejor preparados para el examen. Si no, si ustedes no han abierto ni siquiera uno de los libros que están en Classroom, difícilmente van a acreditar el siguiente parcial. Así que bueno, todo depende de ustedes, jóvenes. Nos escuchamos el día de mañana. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Luego.